Hola hermanos, eh, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical que estamos acá ya hace bastante tiempo enseñando el libro de Apocalipsis. Gracias por sumarse nuevamente a esta clase de escuela dominical y hoy vamos a continuar con eh, el capítulo que nos tiene acá desde hace unas 6 semanas aproximadamente, que es el paréntesis de los 7 personajes. ¿Ok? Le voy a pedir que me acompañe en oración para que el Señor bendiga esta clase y que podamos aprender de su palabra y ponerla en práctica, que es lo más importante. Así que oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase de escuela dominical. Te pido que seas tú ayudándonos, Padre, espiritualmente para que podamos entender tu palabra, para que podamos ponerla en práctica. Y sé tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, muéstranos lo que quieres que sepamos de tu palabra, Señor, y ayúdanos siempre a estar inquiriendo en tu ley, Señor, en la Biblia, estar escudriñando tu escritura, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía, estamos pasando por el paréntesis de los 7 personajes. Nos quedan algunas clases todavía en este capítulo, que ha sido muy interesante porque hemos podido ver varios detalles del capítulo 14 del Apocalipsis. Y hoy no es la excepción, hoy día vamos a continuar con algunos detalles que es muy necesario entender del capítulo 14 de Apocalipsis para entender el contexto completo del pasaje o o del capítulo o de la clase que estamos pronto a comenzar. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno hacer este ejercicio de levantar todos los detalles que tiene el capítulo, palabras nuevas, cosas nuevas que usted no sepa, eh, verlas con otra perspectiva, buscarlas en el diccionario y entender exactamente lo que la Biblia nos quiere decir y no lo que nosotros queremos interpretar de la escritura. Así que vamos a comenzar. Acá tenemos el recordatorio de las cosas que hemos pasado en las clases anteriores. Hablamos de los 144.000 sellados, básicamente para recordar el contexto del capítulo 14, los 3 ángeles también, lo que hicieron, los 4 tipos de evangelios y los 5 grupos de santos en la tribulación. Y también hicimos un overview, una revisión completa de qué es lo que decía el capítulo 14 de Apocalipsis, donde aparece el Hijo del Hombre, el ángel A, el ángel B y el ángel C. Hicimos también una comparación con los cielos, el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo y la hoz que aparece acá. ¿Ok? Vimos también detalles antes de comenzar con el estudio que nos corresponde del versículo 14 al 20. Empezamos a levantar ciertos detalles, cosas interesantes del pasaje, antes de comenzar a profundizar la lección. Yo les decía al comienzo que es muy necesario hacer ese ejercicio porque a veces en la Biblia hay cosas que no entendemos, hay acciones que no entendemos, artefactos que no entendemos y que es muy necesario entenderlos primeramente, porque si no nos perdemos el contexto completo y podemos tener una mala interpretación de lo que estamos estudiando. Por eso es muy necesario hacer esto. Hablamos también de la comparación cuando el Hijo del Hombre, en el versículo 14, aparece con esta corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Hicimos la comparación con lo que sucedió momentos antes de la crucifixión de Cristo, donde de manera burlona le ponen una corona de espinas, le pasan una caña, un manto escarlata, lo golpean, lo escarnecen, incluso con esa misma caña lo golpean, se la quitan y lo golpean. Y acá encontramos una similitud versus con lo que va a acontecer en la segunda venida de Cristo, cuando venga Jesucristo ya de otra forma, en una forma de Señor, ¿ok? Como aparece acá en esta foto y como lo hemos leído acá en capítulo 14, que viene con una corona de oro y en la mano una hoz aguda, ¿ok? Vimos también dónde está sucediendo o dónde está pasando el capítulo 14
que dijimos que estaba en el tercer cielo porque todos los indicios de las cosas que suceden en el capítulo 14 nos hablan de que se está tratando en el cielo. Hay varias palabras que usa Juan, he aquí, oí una voz del cielo, vi volar, y hay varios antecedentes, tanto en la porción de los 144.000 sellados, como en los tres ángeles, como en el versículo del 14 al 20, donde hay detalles que nos hacen ver que todo está sucediendo en el tercer cielo. ¿Ok? Y vimos una comparación ahí con algunas cosas que eh, una, un paralelo, o mejor dicho, no un paralelo, sino que la forma en que interactúa el tercer cielo con el primer cielo, saltándose el segundo cielo. Y eso nos hace ver que no es secuencial, no es el primer cielo, después el segundo ni el tercero, sino que desde el tercer cielo se puede directamente pasar a la tierra, al primer cielo, y viceversa. Y también vimos algunos ejemplos acá con Elías, Esteban, con Jesús también y el bautismo de Jesús. Y es lo que estamos viendo acá en la porción del versículo 14 al 20, donde el Hijo del Hombre mete su mano con la hoz desde el tercer cielo a la tierra, y hay un ángel también que hace lo mismo. Entonces podemos entender de que estos cielos no son secuenciales, sino más bien pueden haber interacciones entre el primer cielo y el tercer cielo. ¿Ok? Son cosas que vimos las clases anteriores. Y bueno, para comenzar, siempre hacemos este recordatorio. Estamos hablando siempre todavía de la segunda mitad de la gran tribulación, de la tribulación, perdón, que es la gran tribulación, donde estamos viendo acá las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 personajes, que es lo que todavía estamos enseñando. Y acá si queremos hacer un zoom, tenemos mayor detalle de lo que está aconteciendo en paralelo, la catástrofe que está sucediendo acá en la tierra, en la gran tribulación, los dos testigos, el misterio de la iniquidad con Satanás en el poder, la mujer en el desierto, que es Israel, que está siendo sustentada en el desierto, y bueno, como les decía, los sellos, trompetas y las copas. Entonces, todo eso está pasando al mismo tiempo en estos 3 años y medio. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a leer eh, capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 14 al 20 en esta oportunidad. Así que acompáñeme en la lectura. Dice así: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. ¿Ok? Ese es el texto que estamos estudiando. Y vamos a seguir sacando algunas cosas, algunos detalles de este pasaje que son interesantes. Por ejemplo, los que vimos la semana pasada, la nube blanca, la comparación de Jesucristo con la corona de oro y la caña, los ángeles también que interactúan entre ellos, que hay dos ángeles que salen del templo y aún hay un tercer ángel que sale del altar, ¿ok? Y nos da la sensación de que están sirviendo en el templo, del tercer cielo, por supuesto. Y siguiendo con estos detalles, hermanos, hay una referencia al Hijo del Hombre que dice, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Está con mayúscula ahí, podemos deducir rápidamente que es una referencia a la deidad, a Jesucristo principalmente.
Y lo interesante acá, hermanos, es que dentro de la Biblia, dentro de toda la escritura, generalmente cuando aparece la frase el Hijo del Hombre, cuando es una referencia a la deidad de Jesucristo, porque también aparece Hijo de Hombre para referirse a otras personas, pero es en otro contexto, en plural muchas veces, pero en este caso principalmente es el Hijo del Hombre. Cuando aparece esa referencia, inmediatamente tenemos que pensar que es la persona de Jesucristo. Pero lo interesante acá, hermanos, es que cuando aparece esta frase, hay varios conceptos que rodean el pasaje. Y los conceptos son, siempre está rodeado de juicio cuando aparece esa referencia, o trono, o dominio, o reino, o señor, o potestad, pero principalmente juicio. Y pareciera ser que el Señor nos quiere mostrar algo acá, que cuando aparece esta referencia al Hijo del Hombre, este Hijo del Hombre viene a hacer un juicio a la tierra. Porque siempre en las referencias, o en casi todas las referencias que aparece el Hijo del Hombre, lo rodea un ambiente de juicio, o de trono, de potestad, de dominio, de señorío, de reino. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver estos detalles, vamos a ver solamente algunos ejemplos de los que están acá, porque hay muchos. Vamos a Daniel, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 13 y 14. Acá está la visión de las bestias, cuando Daniel empieza a ver estas bestias, que son los imperios que van a suceder en la tierra. Dice esto al final de las bestias. Versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Vemos acá la referencia del Hijo del Hombre, y vemos estos conceptos: trono, dominio, reino, potestad, poder, señorío. Y dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía que estamos leyendo acá en Daniel es lo que va a suceder en capítulo 14 de Apocalipsis, ¿ok? Cuando venga la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación, que es lo que ya estamos acercándonos en estos antecedentes de los 7 personajes, perdón, en este paréntesis de los 7 personajes. ¿Qué dice ahí? Que vino el anciano de días y le fue dado dominio, poder, potestad, reino, y va a ser y va a tener dominio y un dominio eterno que nunca pasará. ¿Ok? Siguiendo con la misma idea, vamos a Juan 5, 27, 28. Juan 5, 27, 28 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Leamos desde el 26 mejor por contexto. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, Jesucristo, el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán. Era 27-28, sí. Estamos bien. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Eso es lo que quería mostrarle, que aparece el nombre del Hijo del Hombre y dice juicio. Y también el Padre le dio la potestad, la autoridad de hacer juicio al Hijo del Hombre, Jesucristo. Mateo 9:6. Mateo capítulo 9, versículo 6. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Perdón, 9:6. Estaba leyendo el 9, 9:9. Versículo 6 dice,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y quien perdona pecados es una persona que puede hacer un juicio. ¿Ok? Entonces, ese concepto de juicio también está rodeando este pasaje donde aparece la referencia del Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar. Mateo 16, 27. Otra más, otro ejemplo. 16, versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que lo que dice, vendrá en gloria y cada uno pagará conforme a sus obras. Viene a ser un juicio. El texto acá, el contexto, si leemos desde el 21 hasta el 28, nos vamos a dar cuenta de eso. Fíjese el 28, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que estamos viendo acá, en capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Ok? El concepto de juicio le rodea. Mateo 24. Este Mateo capítulo 24 es comúnmente conocido como o sea, no es comúnmente conocido, sino que nosotros deberíamos saber que el capítulo 24 tiene que ver con la gran tribulación. ¿Ok? Muchas personas dicen que es antes, pero están aplicando mal están trazando muy mal la Biblia cuando piensan eso. Capítulo 24 de Mateo, perdón, tiene que ver con la gran tribulación. ¿Ok? Mateo 24, versículos 29 y 30. Fíjese que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de la tribulación de los 7 años, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dice? Lamentarán las naciones, porque este advenimiento, la segunda venida de Cristo, ha sido profetizada desde el Antiguo Testamento, que es para juicio. Y acá en el versículo 30, como aparece la referencia del Hijo del Hombre, dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Otra vez vemos ese concepto acá, poder, gloria, dominio, juicio. ¿Ok? Y el último, Mateo 25, 31 al 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Hijo del Hombre, gloria, se sentará en su trono de gloria a juzgar. ¿Y qué dice el 32? Que apartará a los unos de los otros. Eso es un juicio. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y lo que estamos viendo en Apocalipsis 14. ¿Ok? Entonces, para sintetizar, siempre o la mayoría de las veces donde aparece la frase Hijo del Hombre, cuando es la referencia a Jesucristo, siempre, la mayoría de las veces, aparecen estos conceptos rodeando el pasaje. Juicio, trono, dominio, reino, señor o señorío y potestad. ¿Ok? Y también hay que recalcar que desde Daniel, según lo que hemos visto acá, en esta secuencia de pasajes, desde Daniel se viene profetizando este evento que está ocurriendo justamente ahora en Apocalipsis 14, que es el juicio que traerá el Hijo del Hombre a la tierra. El ángel le dice, mete tu voz
porque la mies está madura. Y el otro ángel también hace lo mismo, pero con los racimos de la tierra, con los racimos de uva de la tierra, que ya vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Qué más nos propone este pasaje? Capítulo 14 de Apocalipsis, como les decía, tiene varias palabras, cuadros, que tal vez no son tan comúnmente conocidos. Palabras. Y en este caso son cuadros y artefactos referentes a la agricultura. La palabra hoz o hoz aguda, que es una herramienta, la siega, segar, mies, madura, vendimia, racimos, uvas, lagar. El pasaje nos propone estos conceptos que para nosotros que vivimos en ciudad, tal vez no lo entendemos muy bien o no lo entendemos a la primera. Entonces, ¿cuál es el ejercicio acá? Es entender lo que estamos leyendo. O sea, si yo no sé lo que significa vendimia, difícilmente voy a entender el pasaje, porque el pasaje me propone una vendimia. Hay algo que va a suceder que se denomina vendimia. Por lo tanto, si no lo sé, voy a perder la oportunidad de estudiar y entender bien el pasaje. Lo mismo con mies, lo mismo con la hoz aguda, lo mismo con el lagar. Son palabras que no son comunes para nosotros que vivimos en ciudad. ¿Ok? Entonces yo traje acá una lista de palabras que son básicamente para hacernos entender eh, de manera más rica este pasaje. Y la primera tiene que ver con segar. Segar es un verbo que dice relación con cortar mieses o hierba con la hoz o la guadaña. Eso es segar, cortar los tallos de las mieses o de la hierba o del trigo con la hoz, que es la herramienta que la vimos en la clase pasada, o con una guadaña, que es una herramienta un poco más larga y con un palo más largo también, que también sirve para segar. Pero en el capítulo 14 nos habla de la hoz. Les voy a mostrar acá nuevamente. Esta es la hoz, esa herramienta que está acá. ¿Ok? Ok, entonces, otra palabra que nos plantea el pasaje es la mies. Y acá, hermanos, esta palabra es común, aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. eh, el tiempo es corto porque la mies está madura. Hay canciones, alabanzas, perdón, que nos plantean esta palabra de mies, pero tal vez no todos saben lo que significa mies. Y el diccionario dice que la mies es el grano maduro del trigo, no es el trigo, es el grano. Cuando el trigo crece, el grano que produce el trigo madura, a eso se le llama mies, al grano maduro del trigo. Y también en algunas ocasiones se le da de alguna manera la intención de cegar a la palabra mies. Pero en estricto rigor es el grano maduro del trigo. No es el grano nuevo, sino que el grano maduro, el grano cuando está blanco, cuando usted lo puede ver, que ya es tiempo de sacar ese grano porque está maduro, porque si no lo ciega, si no lo corta, se puede perder ese fruto. ¿Ok? Otra palabra más que tal vez es conocida por las fiestas de la vendimia que se hacen acá en el sur de Chile y en algunos otros lugares también, que, bueno, yo debo reconocer que esta palabra también pensé que era una cosa y ahora me entero, cuando estuve estudiando este pasaje, me entero que significa otra cosa o que abarca un concepto mucho más amplio. Vendimia, ¿qué es la vendimia? Es la recolección de las uvas que serán utilizadas para producir el vino, ¿ok? No para el consumo de la mesa. Eso quiere decir que la vendimia es el proceso cuando se recolecta la uva, se trae, se transporta y luego se pisotea para poder sacar el mosto, el jugo. Todo eso se llama vendimia, el proceso completo se llama vendimia. Pero hay una consideración especial que siempre el proceso de la vendimia está relacionado con la producción del vino o la producción del alcohol. No podemos decir o no podemos hablar de un proceso de vendimia
cuando se está recolectando uva que es para consumo en la mesa o para comer la uva. ¿Ok? Siempre el concepto de la vendimia tiene que ver con la producción de vino o de alcohol. Desde que se saca, se corta o se ciega la uva hasta que está en su estado líquido, el jugo, el mosto de la uva. Eso es la vendimia. Y el capítulo 14 nos muestra la vendimia, porque un ángel le dice al otro que meta su hoz en la tierra y que vendimie los racimos de la tierra, y luego que los echen en el lagar, porque serán pisados en el lagar de la ira de Dios. Eso dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces, ese es el concepto. Yo pensé que era solamente, la vendimia era pisar o moler o compactar, presionar la uva para que saliera el jugo de uva. Pero el concepto es mucho más amplio. Tiene que ver con la recolección de la uva hasta la compactación para obtener el mosto, el jugo. ¿Ok? Otra palabra más que debe ser conocida por todos, pero vale la pena mencionarla. Maduro. Maduro, dicho de un fruto que ha alcanzado el grado de desarrollo adecuado para su consumo o para ser cosechado. Por eso la Biblia siempre plantea de que la mies está madura, o sea que está lista para hacer la siega, para recolectar ese fruto. Por lo tanto, maduro es una palabra clave en el momento de la cosecha. ¿Se puede hacer una siega sin que esté maduro el producto o el fruto o el trigo? Sí se puede hacer. Pero ¿cuándo es mejor hacerlo? Cuando el fruto está maduro, cuando la uva está madura y cuando el grano, la mies, está madura. Ese es el momento de hacer la siega, no antes y tampoco después. Entonces hay que entender el proceso de la madurez de cada fruto. La otra palabra también que es interesante entenderla y que es muy necesario saber qué que es el lagar. Y yo les decía que el lagar está presente dentro del proceso de la vendimia de la uva. Y el lagar es el recipiente donde se pisa la uva, donde se compacta, donde se presiona la uva para obtener el mosto, para extraer el jugo de uva. Y esto es muy es simpático ver cómo mucha gente, en el sur principalmente, cuando hacen las fiestas de las vendimias, la gente baila arriba de estos pozos que son, o recipientes, que es el lagar donde está la uva, y la gente baila pisando esta uva, compactándola, para obtener el mosto, el jugo. Es bien simpático, hay una fiesta, que es la fiesta de la vendimia, donde se hace eso como un ritual prácticamente, y la gente obtiene este jugo de uva que es el denominado mosto. ¿Ok? Y como les decía, capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra esta palabra y hay una referencia porque luego de que se pisan los racimos de uva de la tierra, dice capítulo 14, no sale mosto, sino más bien sale sangre. Vamos a ver allá, vamos a capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 20 dice, vamos del 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. No salió mosto de este lagar del versículo 20, sino más bien salió sangre. ¿Ok? Ahí hay una comparación que la vamos a ver en la próxima clase tal vez. ¿Ok? Por eso es importante que supiéramos qué significan estos conceptos. Segar, mies, vendimia, maduro y lagar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos desde el versículo 14 al 20, si nosotros hiciéramos un bosquejo de esta versión, de este texto, podemos tener dos cuadros diferentes. Hay un cuadro que habla específicamente del trigo. El versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
Y aquí aparece la palabra mies y nos hace entender que se está tratando de trigo. ¿Ok? Entonces, el primer cuadro que nosotros podemos ver acá es la cosecha del trigo, porque versículo 15 nos dice que la mies de la tierra está madura. Por lo tanto, el Hijo del Hombre mete la mano con su hoz y ciega, corta, extrae este producto que ya está maduro. ¿Bien? Y en segundo lugar tenemos el segundo cuadro que nos presenta una cosecha también, pero una cosecha no de trigo, sino más bien de uvas. El versículo 18 dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Qué dice acá? Vendime a los racimos, las uvas de la tierra. Entonces tenemos estos dos cuadros en esta porción del 14 al 20. Tenemos dos similitudes porque son dos cosechas, pero son dos cosechas de frutos diferentes. Una es trigo, que es la mies, y otra las uvas, que son los racimos de la tierra. Bien. Uno de esos cuadros, el trigo se almacena, o no dice acá, pero generalmente el trigo se almacena en un granero, y acá lo que nos cuenta de las uvas es que las uvas son arrojadas al lagar de la ira de Dios y pisados, y luego de eso sale sangre. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver un video para entender un poco este asunto de la cosecha del trigo. ¿Ok? Solamente para entender, para tener gráficamente lo que está sucediendo acá o cómo se hace una siega del trigo. Así que acompáñenme a ver este video. A nuestra alimentación. Así que acompáñenme en este video para ver todo el proceso. Esta es nuestra primera siembra. ¡Ay, madre, que escuché! En este video estamos cosechando la cachilla, el trigo. Este trigo es orgánico y lo vamos a usar para nuestra alimentación. Así que acompáñenme en este video para ver todo el proceso. Esta es nuestra primera siembra de trigo. Aquí sembramos 25 kilos de semilla. Luego de pasar todo el invierno y la primavera, el trigo comienza a secarse en verano y a finales de febrero está listo para ser cosechado. Este año el trigo se secó antes en toda la región. Nuestra siembra tuvo muchos percances. Luego de sembrar y antes que germinara la semilla, hubo una lluvia muy grande, la cual erosionó la tierra y se llevó parte de nuestra semilla. Además nos entraron los gansos y las ovejas cuando eran más pequeñas, ya que el cercado no estaba en las mejores condiciones, y los animales al ver el pasto tan bonito hacen lo imposible para entrar. Este trigo no lo fertilizamos y no aplicamos ningún producto, solamente desmalezamos a mano y dejamos que crezca con la fertilidad natural del suelo. Tampoco necesita riego y se adapta muy bien al clima de la zona. Existen muchas variedades de trigo. El trigo que sembramos es un trigo más moderno. El trigo antiguo es un trigo más alto, pero no pudimos conseguir de esa semilla antes de la fecha. Esta es la chona, la herramienta que se usa para cortar la caña del trigo. Es un trabajo muy duro y sacrificado, como todo en el campo. Antiguamente se hacía de esta manera. En la actualidad es un oficio casi perdido. Ahora existen máquinas, las cuales son mucho más rápidas y eficientes. Aunque una persona igual puede cosechar 1000 metros cuadrados en el día.
Nosotros tuvimos que tener mucho tiempo el trigo guardado, ya que vienen ratones y se comen todo nuestro trigo. Ahí, ese es el proceso de la trilla. No disponemos de máquinas, así que trillaremos de la manera más antigua, desde como se ha hecho desde miles de años, del tallo, desde los comienzos de la agricultura. Antiguamente se hacían micacos y se pedían ayuda a todos los vecinos para esta labor. Hoy día nos vino a ayudar nuestro vecino Felipe. Ahí están trillando, siguen, están ocupando una camioneta para poder trillar más rápido. Ahí ya están obteniendo la miel, el grano maduro del trigo. Permitamos una. Ok, volvamos acá. Bien, ¿qué es lo que vimos acá? Vimos el proceso de la cosecha del trigo, donde se corta con la hoz, con esta herramienta, con la hoz aguda. La chona, le dijo ahí en el idioma, eh, la verdad no sé qué idioma, pero tiene otro nombre, pero es una hoz aguda. ¿Ok? Pudimos ver cómo cómo segó el trigo, después cómo hicieron el proceso de la trilla para poder extraer la mies, el grano maduro del trigo, del tallo, y separaron el grano de los tallos. ¿Ok? Un proceso manual que hoy día se hace más bien de manera industrial, pero acá nos mostraron en el video cómo se hacía, para que usted tenga una noción de lo que nos está relatando el capítulo 14, con la hoz aguda que el Hijo del Hombre ciega la tierra. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro video que tiene que ver con la cosecha de las uvas, que es el proceso de la vendimia de las uvas. ¿Ok? Recuerde que la vendimia es el proceso que se utiliza únicamente para hablar de la producción del vino, no de la uva que se consume. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente video. Existe otra variedad propia, la cariñena o mazuela. En Francia es muy apreciada y se le conoce como Carignan. Entre las autóctonas se encuentran también la Juan Ibáñez, de cultivo muy antiguo. El tempranillo no es aragonés, pero ha cobrado importancia durante los últimos años en esta zona. Y del exterior ha llegado la Cabernet Sauvignon, de origen francés y utilizada para determinadas mezclas. En cuanto a las variedades blancas, la más extendida es la Macabeo, de origen incierto pero muy bien aclimatada. Además se cultiva la garnacha blanca, también aragonesa, y el moscatel romano, muy apreciado para los vinos de licor. En pequeñas proporciones se cultiva la parellada. Por San Miguel, vino y miel, dice el refrán. Efectivamente, a partir de la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, cuando los controles de maduración marcan el estado óptimo de la uva, llega el momento de la vendimia. La vendimia supone para los viticultores la culminación de un año de no pocos esfuerzos y sufrimientos. Su llegada se ha celebrado siempre con alborozo, pero recolectar la uva ha sido y todavía es una de las actividades humanas más exigentes. Antaño, el vendimiador comenzaba su jornada al amanecer, y eso podía suponer de entrada largas caminatas nocturnas para estar en la viña al despuntar el día. La técnica era sencilla.
Solo hacía falta un farcino para cortar la uva, un canasto para echar los racimos, unos cuévanos para vaciar los canastos y la caballería para transportar los cuévanos repletos hasta los lagares, unas veces en carros, otras directamente sobre los lomos de los animales. Es en estas fechas cuando se realiza la fiesta de la vendimia. Desde 1960 la fiesta de la vendimia de Cariñena llega todos los años en alguno de los primeros domingos de septiembre. Cada localidad vinatera envía su reina, se pisan las primeras uvas, se ofrece al patrón el mosto obtenido, llega el tren del vino, la fuente ofrece un rico tinto al visitante y la fiesta dura hasta el anochecer. Ok, bueno, volvamos acá. Ese es el proceso de la vendimia. Se corta, se ciega la uva. Ahí en el video utilizaron otra herramienta, pero también se utiliza la hoz para cortar los racimos de uvas. Se corta, se traslada, luego se lleva al lagar. Esos son recipientes donde aparecían los dos hombres pisándola. Y luego se obtiene el jugo, que es el mosto. Es el jugo de uva, ¿ok? Lo anecdótico que en ese video, en la fuente que tienen ahí, la tienen lleno de mosto, no sé si es vino, no sé si es solamente el jugo de la uva, pero la gente va y lo consume, ¿ok? Ese es el proceso completo de una vendimia. Y es por eso que acá en el capítulo 14 al final nos habla de una vendimia, nos habla de la siega de los racimos y nos habla de un lagar donde van a ser echadas las uvas. Pero, a diferencia de lo que vimos en el video, donde sale luego de pisar en el lagar las uvas, en el video aparece jugo, mosto, acá en el versículo 20 nos dice que del lagar salió sangre. ¿Ok? Entonces ahí hay una ilustración muy específica que la vamos a ver la semana que viene. Y para terminar, hermanos, hay dos, además acá en el pasaje, hay dos cosas interesantes que nos plantea, que son dos unidades de medida para entender la cantidad de sangre que va a salir de este lagar, después de haber sido pisados en el gran lagar de la ira de Dios. Está la primera unidad de medida que dice hasta el freno de los caballos, que el freno de los caballos está en la boca. Cuando el jinete tiene que frenar, le tira el freno que tiene en la boca, y eso tiene como 1 metro y un poco más, debe ser 1,20 m, 1,30 m, una cosa así, dependiendo del caballo, obviamente. Pero para que se haga una idea, esa es la altura que va a tener de sangre, la altura. ¿Ok? Y en segundo lugar tenemos esta segunda medida, que también lo cuenta el versículo 20, que dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En su Biblia, al final de su Biblia, aparece una tabla con la conversión de medidas, y usted se puede dar cuenta de que un estadio equivale a 400 codos, y un codo equivale a 180 metros. Perdón, 400 codos son 180 metros. Entonces, si hacemos la multiplicación de 1600 estadios por 180 metros, nos daría algo así como 280.000 metros de longitud. Esta medida, un estadio es una medida lineal, ¿ok? Entonces, tenemos la altura, tenemos el ancho, tenemos la longitud, pero nos falta el ancho para llegar a determinar cuánto es de qué tamaño es este gran lagar de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy interesante estos conceptos de la agricultura, principalmente de la siega o de la cosecha del trigo y de las uvas, y de lo que sucede cuando se hacen estos procesos,
porque el Señor nos quiere mostrar acá dos ilustraciones que tienen que ver con esos procesos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver la clase que viene. Así que, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado esta clase, digamos, de agricultura o que tiene que ver con la cosecha, tanto del trigo como las uvas. Pero antes de entender este pasaje, literalmente lo que dice la Escritura, tenemos que entender estos conceptos. Porque si no, de lo contrario, vamos a estar entendiendo cualquier cosa, vamos a estar interpretando cualquier cosa, menos lo que la Biblia nos quiere decir. Y eso es lo importante en el estudio bíblico, entender lo que la Biblia nos quiere decir y no lo que yo quiero entender. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar hasta acá, hermanos. Le agradezco que haya llegado a esta parte de la clase y a pesar de que no ahondamos mucho en el capítulo 14, sí ahondamos en los conceptos que nos plantea el capítulo 14, que eran muy necesarios para poder entender lo que viene. Así que le pido que ore conmigo y vamos a terminar esta clase de escuela dominical. ¿Ok? Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor. Gracias nuevamente por enseñarnos, Padre mío. Y gracias porque nos das la instancia de poder aprender sin ninguna traba, sin ningún problema, sin ningún impedimento. Te pido en este momento, Señor, que nos ayudes a meditar en estos conceptos que vimos de la agricultura, de la cosecha del trigo, de las uvas también, porque la próxima semana nos quiere mostrar algo muy interesante con respecto a estos dos procesos, Señor. Te pido una bendición especial por mis hermanos, Señor, que los ayudes también para que puedan seguir aprendiendo, que puedan meditar en tu palabra, Señor, y que podamos juntos seguir aprendiendo de tu palabra sin ningún impedimento. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con una nueva clase de escuela dominical. Chao, adiós.